que llevan la información hacia el neuroeje, puede ser la cara, el cordón espinal, unas fibras muy mielinizadas, sobre todo las que vienen de receptores encapsulados, y las fibras poco o no mielinizadas, en general las que provienen de las terminaciones libres. Tal vez uno de los receptores más abundantes en nuestro cuerpo son las terminaciones libres. Y ellas pues llevan la información a una velocidad más lenta, siendo muy rápida, más lenta en comparación con las fibras mielinizadas. Entonces, el conjunto de todas estas fibras que provienen de diferentes regiones del cuerpo, de manera organizada, van a formar lo que conocemos como nervio periférico, en este caso, nervio aferente. Un nervio periférico, ustedes saben, puede tener miles de estas fibras y además fibras motoras diferentes, somáticas, diferentes, viscerales. Entonces, este sería parte de un nervio. Hay nervios que son exclusivamente sensitivos, y la mayoría tal vez serían mixtos. Entonces, estas fibras se originan de diferentes regiones de nuestro cuerpo y un estímulo que se haga en el receptor o cercano al receptor puede ser un estímulo físico, químico, eléctrico, desencadena entonces actividad del receptor, que es el que traduce esa calidad de estímulo, repito, físico, químico, eléctrico, en un impulso nervioso, y el impulso nervioso es el que se va a ir hacia el neuroeje. Como se pinta aquí en esta mano, pues la población de receptores varía en nuestro cuerpo. Hay sitios donde tenemos mayor población de receptores que otros sitios. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros mayor población de receptores en la porción distal de los dedos. Por eso uno toca siempre todo con la punta de los dedos para ver, para discriminar mucho mejor. Y estos son mapas que se han hecho para lo que llamamos discriminación de dos puntos. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, un compás que tenga dos anchitos que produzcan dolor, digamos, ¿sí? Dos punzoncitos. Entonces, en algunas partes del cuerpo, una distancia muy pequeña entre esos dos punzones se detecta muy bien, pero en otras partes se requiere que la distancia, la separación de los dos punzones sea mayor para saber que, para que uno detecte que son dos estímulos al mismo tiempo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la espalda y otras partes, se requiere una distancia mayor entre los dos estímulos simultáneos en comparación con la mano y con la cara y los labios, donde distancias muy pequeñas nosotros tenemos la capacidad de detectar la discriminación de los estímulos simultáneos. Entonces, muy bien, cuando hablamos de nervio periférico, digamos, si hablamos de los nervios espinales aferentes, entonces tenemos nosotros que el estímulo que originan los receptores se transmite por un gran grupo de fibras nerviosas y los cuerpos de esas neuronas a nivel del cuerpo, excepto la cara, se localizan en el ganglio de la raíz dorsal de manera topográficamente organizada y de manera funcional. Entonces, como se pinta aquí, unas fibras que son un poco minimizadas, o sea, las que provienen de terminaciones libres, están ocupando una parte del ganglio, y las muy minimizadas ocupan otra porción del ganglio. Todo está organizado y del ganglio se continúan las fibras hacia el cordón espinal. Entonces, desde el punto de vista de electrodiagnóstico, nosotros utilizamos un método diagnóstico que llamamos electromiografía y velocidades de conducción. Ustedes van a ver entonces que se describen dos porciones del nervio periférico. La porción periférica, que hace referencia a la porción del nervio que va desde el receptor hasta el ganglio, y la porción central, que es la que va del ganglio al cordón espinal, o sea, la raíz posterior. Entonces, eléctricamente se puede saber más o menos eso. Y esas son las dos porciones en cualquier nervio periférico que traiga información hacia el sistema nervioso central, refiero yo al sistema aferente somático. Para la cara es exactamente igual.
Nosotros vemos aquí, en la cara vienen las fibras, tres grandes nervios, oftálmico, maxilar y mandibular, penetran al cráneo por diferentes orificios. Les recuerdo el oftálmico por la hendidura esfenoidal, el maxilar por el abuelo redondo, el mandibular por el oval. Los cuerpos de las neuronas, al dolor, se localizan en el ganglio trigémino que está en la parte superior del peñasco, en una estructura que se llama la fosita de Gasser o la cita del trigémino. Ahí reposa el ganglio del trigémino y en realidad a partir de este ganglio se forma lo que es en realidad el nervio trigémino. Más periférico sería B1 o B3 y aquí sería el nervio trigémino que penetra al tronco cerebral a través del cuello. Para el dolor, entonces, esta es la manera como llega la información al cordón espinal y esta es la manera como llega la información al tronco cerebral, llegando especialmente aquí, en la región de la médula y cordón espinal, en un núcleo que llamamos nosotros núcleo espinal, también lo llaman tracto, pero más núcleo espinal del nervio trigémino. Se llama núcleo espinal del nervio trigémino porque ese núcleo se ocupa, se dirige hacia abajo y ocupa parte superior del cordón espinal. Entonces, de esta manera accedemos a llevar la información al cordón espinal y al tronco cerebral. La que va al cordón espinal pues es la que proviene de las extremidades, del tronco, del cuello, y la que viene por el trigémino, pues por estas tres ramas, como ustedes se dan cuenta, pues más de la cara. Entonces miramos cómo es la vía del dolor para el hemicuerpo y después miramos cómo es la vía del dolor para la hemicara. Entonces, de la parte periférica, los receptores que más se encargan de detectar estímulos que generen dolor son las terminaciones libres, como les digo, los ganglios más abundantes. Entonces, una vez esas terminaciones interactúan con el medio y desencadenan un potencial de acción, entonces las fibras, la información va por las fibras aferentes, unas poco mielinizadas, otras no mielinizadas. El cuerpo de esas neuronas está en el ganglio de la raíz dorsal, entonces se imaginan una cantidad de fibras llegando aquí a los ganglios de las raíces dorsales y a partir de ahí la porción central, las fibras se dirigen y terminan, como ustedes se dan cuenta, distribuidas en las diferentes capas de las astas posteriores. Aquí en el dibujo pues se pinta más en la capa 1 y 2 y más en la capa 5, pero pues digamos que también termina en las otras capas de las astas posteriores. Entonces todas las fibras que traen información del dolor tienen sus cuerpos en los ganglios de las raíces dorsales, penetran, como está pintado aquí, finalizan en las astas posteriores, con un pequeño detalle. Las fibras que entran al cordón espinal, unas ascienden uno o dos segmentos, recordemos que nosotros dividimos el cordón espinal en segmentos, ascienden uno o dos segmentos o descienden uno o dos segmentos y ahí sí penetran al cordón espinal. No es tan directo como se pinta aquí, sino que tenemos presente esa diferencia, que son uno o dos segmentos arriba y abajo, y ahí sí penetran. Entonces, esto terminan aquí haciendo sinapsis con una cantidad de neuronas y de interneuronas. Una cantidad de interneuronas que van a llevar información hacia las astas anteriores para que se produzca un arco reflejo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tocamos algo caliente, algo hirviendo, pues la respuesta es un arco reflejo que no somos conscientes de eso, pero lo hacemos, porque no nos quedamos pensando, estoy quemando, tengo que quitar la mano sin que quede uno. Eso se debe gracias a que hay estímulos que hacen sinapsis para producir esa contracción específica. Y el arco reflejo es específico. Se contrae la extremidad superior, por ejemplo. No se produce extensión, sino contracción. Como si esto fuera un cerebrito que supiera qué tengo que estimular y qué tengo que inhibir. Cuando hacemos este movimiento, estimulamos los flexores, pero inhibimos las neuronas que van a ir a los músculos extensores, ¿de acuerdo? Y de ahí, en la parte de la capa 4, más o menos, se originan 4 o 5, como está pintado aquí, un grupo de fibras que han hecho sinapsis con estas aferentes
un grupo de fibras que se cruzan, pasan por delante del conducto del epéndilo, como pueden ver acá, se dirigen al hemicordón del lado opuesto, se dan cuenta, y ascienden por el haz espinotalámico, que llamamos sistema espinotalámico o haz espinotalámico ventrolateral, porque ese fascículo está en el cordón anterior del cordón espinal y en el cordón lateral del cordón espinal. Entonces, de todo el hemicuerpo, digamos del lado izquierdo, la información termina en el hemicordón del lado izquierdo. Y ahí se cruza y asciende por el hemicordón del lado opuesto, formando el tracto espinotalámico, ventrolateral o espinotalámico. Entonces, si ustedes se imaginan, en la medida que vamos ascendiendo, pues ese tracto cada vez va siendo más grueso, porque va recibiendo más información de otras estructuras del hemicuerpo. Entonces, esto es la manera como se forma aquí el haz, el tracto espinotalámico, como su nombre lo indica, y va a ascender por todo el cordón espinal, va a ascender por todo el tronco cerebral y va a terminar en el tálamo. Entonces, en el tálamo del lado opuesto al hemicuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, todos los estímulos del hemicuerpo del lado izquierdo de dolor terminarán en el tálamo del lado derecho. En un núcleo específico que se llama núcleo ventral, posterior y lateral del tálamo. Así se llama núcleo ventral, posterior y lateral. Es el nombre que recibe. Entonces, es una estructura exclusiva en el tálamo, es el núcleo ventral, posterior y lateral, hará sinapsis con otros núcleos y a partir de ahí la información irá a la corteza. Entonces, este es el haz espinotalámico. Si la miramos en este superesquema, como ustedes se dan cuenta, esto es el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, hemicuerpo izquierdo, hemicuerpo derecho. Como yo escribo así, ¿cierto? Entonces, del hemicuerpo izquierdo vienen las fibras. Este sería de la extremidad inferior, extremidad superior. Aquí están los ganglios de las raíces dorsales. Penetran y se bifurcan. Como ustedes se dan cuenta, ascienden y descienden 1 o 2 segmentos. Hacen sinapsis, se cruzan y van ascendiendo. Como ustedes se dan cuenta, en la medida que asciende este fascículo, se va haciendo más voluminoso, viene hasta el tronco cerebral, aquí asciende, atraviesa el tronco, termina en el tálamo, en un núcleo específico del tálamo. Y del tálamo, la información va por el brazo posterior de la cápsula interna y termina en esta región de la corteza cerebral. Parte de la información termina en la circunvolución postcentral, que es lo que llamamos el área sensitiva primaria, y en la cara medial, en la porción posterior de una circunvolución que llamamos paracentral. Entonces, como ustedes se dan cuenta, termina aquí donde está la mano, el tronco, y en la cara medial, donde está la extremidad inferior, y el perineo, donde está la parte sensitiva que corresponde al perineo de los centímetros. Entonces, de esa manera asciende, termina el tálamo, brazo posterior de la cápsula interna y se distribuye. ¿Está bien? Ese es todo el problema que tenemos nosotros con eso. ¿Hablan con ellos? Ah, sí, claro. Este es mi cuerpo, ¿cierto? Entonces termina en la corteza donde está esa parte de nuestro cuerpo. Es en donde parte de la cara lateral, como está pintado ahí, y parte de la cara medial. Nosotros estamos en la corteza así, tanto con la parte motora como sensitiva. Entonces, aquí se distribuye la parte sensitiva. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Este ascenso y descenso, antes de entrar al segmento medular, pasa del tracto inguinal. Eso es lo que forma el tracto inguinal. Eso es lo que se llama tracto inguinal. Y digamos que este hallazgo en la distribución para la clínica es importante cuando uno examina la parte sensitiva, le sirve a uno de orientador un poquito. Pero lo que ustedes tengan presente, por alguna razón se nos complica. Pero es, llega el cordón al hemicordón del mismo lado, se cruzan y asciende por el lado. ¿Para qué se cruzan? Ni idea, pero se cruzan. Como diría el caso. Miren. Muy bien, ahí está la cosa, ¿sí?
¿Cómo se recibimos los dos hemicuerpos? Entonces, por ejemplo, la pierna y el brazo llegan, se cruzan y ascienden, llegan, se cruzan y ascienden a los tálamos y a la corteza. ¿De acuerdo? Como ustedes se dan cuenta, aquí se pinta a qué parte de la corteza, donde está la mano, el brazo, el tronco, la espina. ¿Vaya? ¿Sí? Bueno. Entonces, de esa manera es el haz espinotalámico, se cruza, asciende, como ustedes se dan cuenta, en el tronco va por detrás de la oliva, en el puente, en la parte del puente, en el mesencéfalo. ¿No está el mesencéfalo aquí? No está allá al lado del núcleo rojo, va al tálamo y del tálamo se dirige en realidad a la corteza desde aquí. ¿De acuerdo? El haz espinotalámico contiene fibras que se originan también ahí, ascienden igual, pero no van al tálamo, sino que terminan en unos núcleos que se llaman la formación reticular. La formación reticular es un complejo de núcleos que está localizado exclusivamente en el tronco cerebral. Es lo primero que se encuentra en la escala zoológica, es lo primero que aparece en el desarrollo embrionario. Son un complejo nuclear localizado mesencéfalo, puente y medula, conectados entre sí, y como es lo primero que aparece en la evolución o en el desarrollo embrionario, tiene conexiones con muchas cosas. Entonces, este fascículo espinotalámico, que lleva información del dolor, hace sinapsis con una serie de núcleos de la formación reticular, y esos núcleos a su vez se conectarán con otras partes para producir reflejos importantes, por ejemplo, cambios de postura, movimiento, salivación u otras cosas, ¿ok? O despertarse, uno le da un dolor fuerte, pues se despierta si estaba dormido. Entonces a este fascículo que, como no llega al tálamo, pero llegan los núcleos reticulares, lo llamamos fascículo espino reticular, ahí está apuntado, fascículo espino reticular. Y hay otro fascículo que va con el haz espinotalámico, que no termina ni en el tálamo ni en los núcleos reticulares, pero sí termina en la sustancia gris periaqueductal. Como termina en la sustancia gris periaqueductal, les recuerdo, la sustancia gris periaqueductal está en el mesencéfalo. Entonces se llama fascículo espino-mesencefálico. Los otros dos acompañantes a este espinotalámico son claves para una serie de respuestas reflejas que tenemos nosotros. Les repito, espino reticular y espino mesencefálico, y a partir de ahí también saldrán fibras que continuarán hacia el tálamo. Entonces, por eso algunos lo llaman a este sistema espinotalámico más que haz espinotalámico, porque lleva fibras que hacen conexiones con otros elementos. ¿Okay? La cara, entonces, de la hemicara izquierda, pongamos, de la hemicara izquierda por B1, B2 y B3, viene la información de dolor. Los cuerpos de las neuronas están en el ganglio del trigémino, ganglio de Hassel, porque Hassel lo describió, y a partir de aquí sale información, o se dirige, o se continúa mejor, la información formando el nervio trigémino, y este nervio trigémino penetra el tronco cerebral y termina aquí, en el núcleo espinal, el nervio trigémino, de manera organizada. Quiere decir que en el núcleo, la parte superior de la cara está representada, la parte inferior de la cara, la parte posterior, anterior, todo está topográficamente organizado. De este núcleo espinal del trigémino, entonces van a salir fibras que van a hacer sinapsis con una serie de núcleos reticulares aquí y de otros núcleos para garantizar arcos reflejos. ¿Okay? Entonces, esta es la vía de acceso para el dolor que va por el núcleo de la hemicara hacia el núcleo espinal del trigémino. Y como está aquí, entonces, del núcleo espinal del trigémino salen fibras que se cruzan. Entonces, de la hemicara izquierda termina en el núcleo que está en el tronco cerebral,
en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y de ahí salen fibras que se cruzan y ascienden acompañando el espino talámico y terminan en un núcleo en el tálamo. Para el cuerpo termina en el núcleo que se llama ventral posterior y lateral. Para la hemicara, en un núcleo que se llama ventral posterior y medial del tálamo. Ya vamos a ver, núcleo ventral posterior y medial. Es la misma vaina que ahí. Y de ahí, por el brazo posterior de la cápsula interna, termina dirigiéndose a la cara, pero a la parte cortical de la cara. ¿Sí quieren preguntar? Ahorita mencionaste el tracto espinomesencefálico, pero no quiero aclarar para qué sirve. Perdóname. Ya lo miramos, ya te digo para qué sirve. Espino mesencefálico, ya dejémoslo ahí, ya les cuento para qué sirve. Sí, pero... Lo mismo. Muy bien. Entonces tenemos, como está pintado aquí, de la cara del lado izquierdo, del lado izquierdo, ¿ven ahí? Por ahí la izquierda. Va la información al núcleo espinal del trigémino del lado izquierdo. Y ahí se cruza, va al tálamo, núcleo ventral posterior y medial. Y de ahí va brazo posterior de la cápsula interna a la corteza cerebral, donde está representada la cara. ¿De acuerdo? Entonces, a la corteza sensitiva del hemisferio del lado derecho le llega toda la información del hemicuerpo. Al tálamo le llega toda la información del hemiscuerpo. Al brazo posterior de la cápsula interna, menchos. Por aquí ascienden todos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Pero recordemos que en la corteza está. ¿Se acuerdan del cerebro? Una vaina inmensa. La corteza inmensa. Aquí está la cara, aquí está el brazo, la mano, la piel. En el tálamo está todo ahí pegado. ¿Okay? Entonces una lesión del tálamo pequeñita nos puede dar un desastre sensitivo o desgaste posterior de la cara. Entonces de esa manera llega la información hasta la corteza. Entonces, como se pinta aquí en este imagen, en el texto de neurociencias, ustedes van aquí, van los receptores, ascienden, van a los tálamos. Y miren ustedes, del tálamo, yo les mostré, va a la corteza sensitiva privada, ¿verdad? Pero también sale información a otras regiones. Va información, mire, al lóbulo de la ínsula, que es este, y aquí al cíngulo. Los dos, la información que va al cíngulo y la que va al lóbulo de la ínsula, tienen que ver con el comportamiento, o integra información con el comportamiento. Entonces, cuando tienen dolor de barriga, además del dolor, pues hay un comportamiento en relación con ese dolor. ¿Okay? Depresión, de alergia, lo que sea, dependiendo de lo que sea cada persona. ¿Okay? Si nos duele la muela, pues la parte afectiva que acompaña el dolor de muela, pues influye entre uno y otro. Cada cual percibimos el dolor un poco diferente, siendo de ¿de acuerdo? Entonces, para que tengamos presente que no solamente llega al área cortical primaria, sensitiva, como está pintadito acá, sino también va a otras regiones, desde el tálamo a la ínsula y al nódulo, al cíngulo. Lo que pasa es que en el examen neurológico nosotros no podemos evaluar, no tenemos herramientas para evaluar estas dos regiones, pero sí tenemos la manera de saber si la lesión está en el cordón espinal, en el tracto, en el tálamo, y ustedes van a saber. Pero esto es más emocional, porque yo he entendido que el asesino reticular era el encargado de, por ejemplo, copiar o como ganarse el estómago, como reflejo del dolor. Son reflejos. El láser reticular, espino reticular, va a producir reflejos de muchas cosas. Los núcleos reticulares tienen, por ejemplo, sinapsis con los núcleos vestibulares que tienen fibras que van a columna espinal. Entonces, se arquea el dolor, cambia el tono muscular, y eso es parte del reflejo. Lo que la persona exprese, tengo mucho dolor, estoy jodido, no sé qué, y aquí pensé que esa parte es una parte complicada. Muy bien, entonces hablando del espino mesencefálico, ustedes lo ven acá, asciende, va hasta la sustancia gris que ya se ve.
La sustancia gris periaqueductal es un complejo nuclear, realmente es un complejo nuclear. Es una corteza chiquitica, ¿ok? Se llama, es un chistoso porque todos dicen, mal llamada periaqueductal, y se sigue llamando periaqueductal. No importa si mal llamado, digamos. Porque la parte anterior no tiene sustancia gris periaqueductal. La parte lateral y la parte posterior. Pero los que la describieron inicialmente dijeron, está todo alrededor, y así se quedó. Está bien, está bien. ¿Qué ocurre? Llega la información aquí a la sustancia gris periaqueductal y de ahí desciende información que va, lo voy a poner aquí, a dos núcleos grandes, el locus ceruleus, que está localizado en el puente, y este núcleo que se llama núcleo de Raffet, núcleo magno de Raffet. El locus ceruleus puede hacer parte de los núcleos de la formación reticular, y el núcleo magno de Raffet, Raffet magno, se llama Raffet porque está en la línea media y magno porque es el más grande de esa región, y está en la médula, reciben información de la sustancia gris periaqueductal. Y de ahí la información, como ustedes se dan cuenta, termina en las astas posteriores. Entonces, la información del dolor asciende y esta desciende y va a terminar en las astas posteriores. ¿Okay? Al terminar en las astas posteriores, como aquí ustedes lo pueden ver, viene la información por el lazo espinotalámico, activa la formación periaqueductal, la sustancia gris periaqueductal, y desciende la información y termina en las astas posteriores donde llegó inicialmente la información. Y eso hace que entonces la información vaya básicamente, núcleos del Raffet hacen parte de la formación reticular, los locus ceruleus van a terminar en las astas posteriores. ¿Qué le llega aquí? Información del espinotalámico. Esa información del espino talámico también va al tálamo y a la corteza, y también viene de la corteza a terminar en la sustancia gris periaqueductal. ¿Qué quiere decir esto? La sustancia gris periaqueductal no solo recibe la información ascendente, sino también la información cortical del complejo amigdalino, del hipocampo, del hipotálamo. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Las que vienen de locus ceruleus expresan norepinefrina. El locus ceruleus es una supercomplejo, sus neuronas expresan norepinefrina, y el Raffet magno, que es en la médula, expresan serotonina, viene, terminan en las astas posteriores, haciendo sinapsis con interneuronas, y estas interneuronas liberan endorfinas, y esas endorfinas interactúan con receptores opiáceos que están en la porción terminal de las fibras aferentes de dolor, que llamamos fibras nociceptivas, y en las que van a originar las espinotalámicas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos receptores opiáceos.